Clases sin pupitres, estanterías sin libros o profesores que no explican. Estas son algunas de las características más sorprendentes de lo que se denomina educación alternativa. En el vídeo de hoy os explicamos de qué se trata. La educación alternativa ofrece una serie de métodos de aprendizaje bastante distintos a lo que podríamos denominar enseñanza tradicional. En este sentido, se diferencia de esta en que busca una mayor libertad, participación y autonomía del alumnado en los procesos de aprendizaje. Aunque existen diversos métodos que después desarrollaremos, la educación alternativa cuenta con una serie de factores en común. El proceso de aprendizaje está completamente centrado en los intereses y motivaciones del niño, convirtiéndolo en protagonista principal de su educación. El ritmo de aprendizaje de cada niño es sagrado y se valora la diversidad existente en el aula. Las clases están formadas por alumnos de distintas edades. El juego es considerado como motor del aprendizaje y a través de él el niño es capaz de comprender el entorno y a sí mismo. Se fomentan el trabajo en equipo, la cooperación y la convivencia para que los niños interioricen estos valores desde edades tempranas. Se valora el medio natural como una fuente infinita de recursos y conocimiento. Es por ello por lo que se plantean numerosas excursiones o que directamente algunas escuelas se instalan ahí. La creatividad, el pensamiento crítico y la estabilidad emocional son también pilares básicos de la educación integral del alumno. Y por último, se huye de los exámenes, sustituyéndolos por una observación de los progresos y logros que el niño va consiguiendo año tras año. Todas estas características acaban desembocando en unos beneficios muy concretos. Con la educación alternativa, los niños adquieren más responsabilidad e independencia. Aprenden a aprender y entienden más que memorizan. Adquieren una actitud con más iniciativa y también asimilan habilidades sociales que les serán imprescindibles en un futuro. Asimismo, en la educación alternativa, la palabra profesor no suele utilizarse y se sustituye por la de personal profesional. Así, la labor del personal profesional se basa en el acompañamiento, la escucha activa y la intermediación, en caso de que lo soliciten para mediar o facilitar. Los profesionales que trabajan con este tipo de metodologías procuran no intervenir en el proceso de aprendizaje de los más pequeños, para que sean ellos los que investiguen, aprendan, se desarrollen, experimenten y sientan por sí mismos, haciendo de este modo honor a las características principales que comentábamos anteriormente. Ahora sí, y una vez tenemos claro el concepto, vamos con los distintos métodos de enseñanza alternativa. Concretamente hablaremos de 5: el método Montessori, la pedagogía Doman, el método Waldorf, el método Reggio Emilia y la pedagogía Pikler. Así, con respecto al método Montessori, probablemente uno de los más conocidos, cabe destacar que se creó en 1907 por la doctora María Montessori y se caracteriza por los principios educativos de la organización, el trabajo y la libertad de los niños y niñas, así como para intentar impulsar su independencia. Actualmente, uno de los elementos básicos de este método es la autocorrección o autoeducación. Esto significa que los materiales que se utilizan son autocorrectivos, lo que hace que la intervención del maestro o maestra no sea necesaria para hacer un uso adecuado del material, sino que son los propios niños y niñas quienes se percatan de su error y lo corrigen, fomentando así su autoconfianza y dándoles seguridad. Cabe destacar que la importancia que tiene este material autocorrector guarda relación con el valor que da María Montessori a la educación de los sentidos en su método. Así pues, el sistema Montessori utiliza sus propias estrategias didácticas para que los pequeños aprendan matemáticas, a leer y a escribir. Su propuesta es dejar que adquieran conocimientos sin presiones. Y es que, según defiende este método, un estudiante es capaz de aprender de forma espontánea las habilidades necesarias para su etapa adulta. El segundo método que vamos a destacar es la pedagogía Doman. Creada a principios del siglo pasado por el médico estadounidense Glenn Doman, junto con el neurólogo Temple Fay, la pedagogía Doman se beneficia de la capacidad de aprendizaje natural y espontáneo que tienen los más pequeños. El fin de este método es desarrollar todas las áreas sensoriales del cerebro a través de la estimulación temprana.
Además, se divide en distintos aspectos como la música, la lengua, la lectura, la escritura, las matemáticas, etc. La tercera estrategia educativa de la que vamos a hablar hoy es el método Waldorf. El austríaco Rudolf Steiner fue el creador de esta pedagogía que surge en Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Para Steiner, la finalidad de la educación consistía en educar para la vida, de manera que los niños crecieran de forma libre y encontraran el sentido a sus vidas. Además, aquí se desarrolla la enseñanza de forma individualizada y concreta en las habilidades y creatividad de cada niño. Sus defensores fomentan el trabajo en equipo y huyen de los exámenes y las notas. En esta corriente educativa, el arte y los trabajos manuales tienen un papel protagonista y no se realizan exámenes para evaluar al alumnado. Vamos con el cuarto modelo pedagógico conocido como método Reggio Emilia. En este caso fue el pedagogo italiano Loris Malaguzzi el artífice de este método, que lleva el nombre de la localidad italiana que lo vio nacer. Entre sus principales características podríamos destacar que aquí el niño es el completo protagonista. El profesor solo se encarga de guiar al niño, respetando su ritmo y potenciando sus habilidades. Además, en el método Reggio Emilia, el medio ambiente también actúa como un agente educador. Y terminamos nuestro repaso por las distintas metodologías de la educación alternativa con la pedagogía Pichler. Este método, desarrollado por la pediatra Emmy Pichler, se basa en las teorías de Freud, Spitz y Bowlby, además de la teoría del apego del constructivismo. Tiene como eje central el afecto y defiende que para aprender el alumno debe poder desarrollar una relación afectiva con su entorno. De este modo, es primordial que los niños sientan como los adultos les proporcionan seguridad emocional para poder independizarse. Como habéis podido comprobar, son múltiples los métodos que se enmarcan en el concepto de educación alternativa, una educación que, aunque no tiene todavía los mismos adeptos que la tradicional, lo cierto es que cada vez son más los padres que apuestan por ella. Esperamos que hayáis aprendido un poco más sobre la educación alternativa. Hasta pronto.